Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mis padres me echan el día de mi cumpleaños para dar mi cuarto al bebé de mi hermana, hasta que mis abuelos los amenazan con quitarles la herencia. Hola a todos. Quisiera compartir con ustedes los eventos más impactantes que he vivido recientemente, los cuales involucraron a mis padres, tomando una decisión que sacudió mi mundo por completo. Verán, hace tan solo una semana celebré mi 16º cumpleaños, pero desafortunadamente no hubo ninguna fiesta ni celebración especial para conmemorar este hito en mi vida. De hecho, mis progenitores apenas se acordaron de felicitarme antes de comunicarme una noticia que cambiaría mi vida drásticamente. Me pidieron que me mudara de casa. La razón detrás de esta súbita petición fue mi hermana mayor, Amanda, quien tiene 22 años y ha sido la favorita indiscutible de mis padres desde que tengo uso de razón. En este momento, Amanda se encuentra embarazada de 7 meses y, a pesar de que vivimos en una residencia con 4 dormitorios, mis padres decidieron sentarse conmigo la mañana de mi cumpleaños para informarme que deseaban que me trasladara a vivir con mi tía, con el fin de que el nuevo bebé pudiera ocupar mi habitación. Debo confesar que mis padres nunca han demostrado un gran interés o preocupación por mí, limitándose a hacer lo mínimo indispensable cuando se trata de atender mis necesidades. Sin embargo, esta situación me dejó completamente atónita, ya que ni en mis peores pesadillas imaginé que llegarían a tal extremo. Siempre he mantenido expectativas muy bajas respecto a ellos, pero de alguna manera siempre logran decepcionarme aún más. Durante nuestra conversación, ambos se mostraron muy serios, por lo que en ningún momento pensé que pudiera tratarse de una broma de mal gusto o un intento patético de gastarme una broma. Luego de explicarme que requerían mi habitación y que, aparentemente, ya era lo suficientemente mayor para mudarme, nos sumimos en un silencio incómodo por un buen rato. Me aseguraron que seguirían haciéndose cargo de todos mis gastos hasta que cumpliera la mayoría de edad, velando por que estuviera bien alimentada y cuidada. No obstante, dejaron en claro que simplemente no podían mantenerme viviendo con ellos bajo el mismo techo. A pesar de que no deseaba discutir, les pregunté por qué no podían utilizar la habitación de invitados para acondicionar el cuarto del bebé. Después de titubear un poco, me revelaron que ese espacio estaba destinado para que el novio de Amanda se hospedara con ellos. Así que, en resumen, mis padres contaban con su propia recámara, mi hermana y su pareja tendrían otra, y su futuro hijo ocuparía la mía. Para empeorar las cosas, Amanda ni siquiera estaba presente en casa durante esta conversación, y pude darme cuenta de que su ausencia fue intencional para evitar que presenciara este momento y se sintiera culpable. Debido a nuestra considerable diferencia de edad, mi hermana y yo nunca fuimos particularmente cercanas, pero tampoco había sido cruel conmigo. Manteníamos una relación cordial la mayor parte del tiempo, pero si realmente estaba de acuerdo con este arreglo y deseaba que me fuera de casa para poder acomodar a su nuevo bebé y a su novio, entonces quizás no era la persona que yo creía. Me sentía aún más decepcionada porque todo esto ocurrió precisamente en mi cumpleaños, pero no emití palabra alguna y simplemente acepté marcharme. Para ese momento ya había comprendido que mis padres eran un caso perdido. No había nada que pudiera decirles para lograr que me amaran, y ya había llegado a términos con esa realidad. Por lo tanto, después de que me comunicaron su decisión, subí a mi habitación y comencé a empacar mis pertenencias. Ellos me ayudaron con las maletas, pero creo que fue solo para acelerar mi partida. Una vez que terminé de empacar, incluso se ofrecieron a llevarme hasta la casa de mi tía y se mostraron muy animados conversando conmigo durante todo el trayecto en automóvil. Sin embargo, no se percataron de que yo no les respondía y simplemente miraba por la ventanilla en completo silencio. Al llegar, me dejaron en la puerta sin siquiera abrazarme o besarme antes de irse. Mi tía me recibió con gran entusiasmo, ya que realmente disfruta de mi compañía, y hasta donde tengo entendido, me aprecia más que mis propios padres. Charlé con ella por un rato y, después de un tiempo, le confesé lo decepcionada que me sentía por la forma en que mis padres estaban actuando. Se quedó estupefacta cuando le conté lo sucedido y me pidió que se lo repitiera. Así que volví a relatar todo lo acontecido esa mañana, y su sonrisa se desvaneció al instante, siendo reemplazada por un ceño fruncido.
Sin decirme nada, tomó su teléfono mencionando que debía hacer una llamada y se retiró a otra habitación. No escuché nada por un buen rato, pero luego percibí el sonido de mi tía discutiendo acaloradamente por teléfono en voz alta. Esto me pareció inusual, ya que ella rara vez le grita a la gente y es una persona muy serena, así que supe que alguien debió haberla enfurecido bastante para que perdiera la compostura de esa manera. Cuando regresó a la habitación, estaba completamente roja y visiblemente alterada, y comprendí que habían sido mis padres quienes la habían encolerizado tanto. Resultó que mi padre, su hermano, le había contado que en realidad yo había sugerido este arreglo por el bienestar del bebé y que estaba totalmente complacida con la idea de mudarme de la casa donde crecí para vivir con mi tía. Por esa razón, ella había aceptado acogerme, ya que podía notar que nunca había sido realmente feliz viviendo con mis padres, y que yo hiciera una propuesta así no le pareció demasiado extraño. Cuando mi padre intentaba convencerla de que me recibiera, le mencionó que, siendo ella una mujer soltera en sus 30 y tantos años, sin intención de casarse ni tener hijos, permitirme vivir con ella sería como tener una compañera de cuarto. Además, le aseguró que no tendría que preocuparse por los gastos, ya que todo lo que yo necesitara sería costeado por él. Mi tía me tiene un gran aprecio y pensó que era yo quien deseaba vivir con ella, por lo que accedió al acuerdo. Pero ahora que conocía la verdad, había llamado a mi padre para enfrentarlo porque lo que habían hecho estaba mal y necesitaba expresarles lo que pensaba al respecto. Después de la conversación telefónica, ella se encontraba realmente indignada. Y yo también, porque no creo que ningún otro adolescente de mi edad deba pasar por una experiencia así. Siempre supe que preferían a mi hermana por encima de mí, pero esto era un poco extremo. Literalmente le habían mentido a mi tía para encubrir sus acciones, porque ellos mismos sabían lo terrible que era. Eligieron deliberadamente ceder su habitación de invitados al novio de Amanda, un hombre de más de 20 años con trabajo y su propio apartamento. Si realmente hubieran querido hacer que las cosas funcionaran, Amanda fácilmente podría haberse mudado con su pareja. Pero fue por insistencia de mis padres que ella había estado viviendo en casa, ya que deseaban tenerla más cerca y estaban dispuestos a sacrificar incluso mi comodidad con tal de mantenerla a su lado. Me sentía profundamente herida, así que decidí acudir a mis redes sociales para exponer a mis padres por lo que habían estado haciendo. No sabía si mi tía estaría de acuerdo o no, así que esperé a que se retirara a tomar una siesta y luego saqué mi teléfono. Escribí todo y lo publiqué sin pensarlo 2 veces. Mencioné no solo los eventos de ese día, sino también cómo mis padres nunca me trataron de manera justa y siempre fui considerada una ciudadana de segunda clase en mi propio hogar. Tuve una especie de colapso nervioso mientras lo escribía, y la publicación no solo exponía a mis padres, sino que también estaba cargada de emociones. Cuando la compartí, me encontraba llorando. Apagué mi teléfono después de eso por un tiempo, porque tenía miedo de las repercusiones que esto iba a tener. Pasó aproximadamente 1 hora en la que intenté leer un libro, pero no pude concentrarme. Cuando mi tía despertó, se apresuró hacia la sala donde había estado sentada desde que llegué a su casa, y me preguntó tranquilamente si había publicado algo. Le confesé con sinceridad que sí, y eso fue todo. No hubo más discusión al respecto. Al encender mi teléfono, me di cuenta de que la publicación había sido vista por varios miembros de nuestra familia y había recibido numerosos mensajes de mis padres e incluso de mi hermana. Mientras tanto, muchos de mis familiares habían comentado en la publicación expresando su indignación. Algunos incluso me enviaron mensajes directos asegurándome que siempre estarían allí para ayudarme si necesitaba cualquier cosa. Eso me reconfortó y me hizo sentir mejor hasta que leí los mensajes de mis padres, todos ellos cargados de odio y enojo. Evidentemente no estaban contentos con lo que había hecho y exigían que eliminara la publicación. Mi padre había dicho muchas cosas hirientes sobre mí en sus mensajes, llegando incluso a agregar que desearía que nunca hubiera nacido, lo cual fue doloroso pero no sorprendente. Los mensajes de mi madre iban en la misma línea, y los únicos que eran un poco diferentes eran los de mi hermana. Ella no dijo mucho, pero me expresó que le gustaría hablar conmigo en persona, si eso era posible,
No sabía qué responder a nada de eso y me sentía abrumada por todas las personas a las que tenía que contestar. Así que simplemente volví a dejar mi teléfono a un lado y no le dije nada a nadie durante los siguientes días. Lo que hice fue bloquear a mis padres porque no tenía intención de volver a hablar con ellos nunca más. Sabía que estaban legalmente obligados a seguir enviándome dinero hasta que cumpliera la mayoría de edad y, aparte de eso, no creía que tuvieran ninguna razón para comunicarse conmigo de nuevo. Mi tía también estaba de acuerdo con eso, y si mi padre había intentado contactarla en los días posteriores, ella no me informó al respecto. Fingimos que no había pasado nada en absoluto, lo que significaba que ella estaba indignada y respaldaba lo que yo había hecho. Eso fue suficiente para mí, y fue todo el apoyo que quería o necesitaba. Durante la última semana apenas he tenido contacto con mis padres, pero hoy se presentaron afuera de mi escuela justo cuando estaba a punto de salir y parecían furiosos. Mis amigos están muy al tanto de la situación entre mis padres y yo, así que me acompañaron hasta afuera y actuaron como un escudo humano a mi alrededor para que no tuviera que interactuar con ellos si no quería. Pero seguían gritando mi nombre y no me quedó más remedio que responder. Me acerqué a ambos y les dejé claro que no deseaba tener nada que ver con ellos nunca más. Pero hicieron caso omiso y me exigieron que regresara a casa con ellos de inmediato. No lograba entender por qué de repente querían que volviera a vivir con ellos, cuando en el pasado habían dejado en evidencia que yo no era una prioridad para ellos en lo absoluto. Sentía que esto era solo un intento de redimir su imagen y reputación entre los miembros de la familia. Les dije que no iría a ninguna parte con ellos hasta que me explicaran qué estaba sucediendo, como una forma de tratar de comprender por qué actuaban así tan repentinamente. Por un lado, se veían furiosos y, por otro, aún insistían en que volviera a casa con ellos. Me pidieron que mis amigos no escucharan lo que tenían que decir, así que les pedí que se alejaran un poco para poder hablar con ellos en privado. Una vez que mis amigos estuvieron fuera del alcance auditivo, mis padres me revelaron que estaban allí para llevarme de vuelta, ya que no estaba respondiendo a sus llamadas ni mensajes, y necesitaban que regresara para poder obtener su herencia. Explicaron que después de que hice esa publicación, prácticamente toda la familia se había enterado de la situación y la noticia había llegado a oídos de mis abuelos. Mis abuelos paternos cuentan con una fortuna considerable y amenazaron a mi padre advirtiéndole que, si continuaban tratándome de esa manera, perdería su herencia. Le dijeron que, si no intentaban reconciliarse conmigo, tratarme mejor y asegurarse de que me sintiera amada y cuidada, entonces lo que mi padre debía heredar terminaría en manos de mi tía, ya que era ella quien estaba velando por mí, aunque no tuviera la obligación de hacerlo. Mi padre no podía permitirse perder la herencia, ya que se trataba de una suma significativa de dinero. Mis padres tienen un ingreso combinado decente por sí mismos, pero entiendo que, si estuviera en su lugar, probablemente también habría querido lo mismo. La única diferencia es que yo habría tenido la sensatez suficiente para no hacerles creer que me estaban haciendo un favor al decir que me llevarían de vuelta, porque no me estaban haciendo ningún favor, sino que lo hacían por su propio beneficio y no por mí. Y aún así, ni siquiera tuvieron el sentido común de al menos fingir que estaban dispuestos a dejarme vivir con ellos por voluntad propia. Así que les respondí que no me importaba si obtenían su herencia o no, y me alejé sin molestarme en esperar y escuchar lo que tenían que decir, incluso mientras me gritaban que regresara. Tomé el autobús de vuelta a casa de mi tía y le conté lo que había sucedido en la escuela. Ella también pareció molesta. Para asegurarse de que esto no volviera a ocurrir, contactó a su abogado para que pudiéramos hacer algo respecto a mi custodia. Por supuesto, todavía son mis padres quienes tienen sus derechos sobre mí, y eso tiene que cambiar si quiero vivir con mi tía. También llamé a mis abuelos para agradecerles por intentar solucionar esto, pero les dije que realmente no quería volver a vivir con mis padres, ya que ahora que pasé unos días viviendo con mi tía, finalmente me siento libre. Vivir con mis padres había sido nada menos que sofocante y seguía esperando que las cosas cambiaran, pero nunca lo hicieron. Mis abuelos no viven en la misma ciudad, así que no nos vemos con frecuencia. Aún así, cada vez que nos reuníamos en encuentros familiares durante las festividades,
Mis progenitores siempre se comportaban de la mejor manera posible para que ellos no se enteraran de cómo me trataban en casa. No es que me maltrataran con crueldad, sino que su trato hacia mí se basaba más en la indiferencia y la evasión. En apariencia, todo parecía estar bien, pero si alguien pasara unos días conmigo en el hogar de mis padres, se daría cuenta de que la mayor parte del tiempo fingían que yo ni siquiera estaba allí y solo se preocupaban por mi hermana. Y después de que ella quedó embarazada, esa situación no hizo más que empeorar, y fui relegada por completo. Les relaté todo esto a mis abuelos y me aseguraron que si eso era lo que realmente deseaba, vivir con mi tía, entonces se encargarían de que así fuera. Y si mis padres renunciaban a sus derechos, se asegurarían de que todo lo que yo necesitara fuera costeado por ellos. Me sentí feliz después de esa conversación porque las cosas finalmente estaban mejorando para mí, pero esa alegría no duró mucho, ya que hace un par de horas recibí un correo electrónico de mi padre. No era un mensaje cargado de odio ni malas intenciones, pero sí resultó decepcionante. Mencionó que no había necesidad de que publicara lo sucedido en las redes sociales y convirtiera el asunto en algo tan público, cuando la noticia de lo acontecido habría llegado de todos modos a mis abuelos a través de mí. Pero ahora, además de que mis abuelos estén enojados con ellos, también tienen que lidiar con una avalancha de odio por parte de sus parientes y están siendo marginados, lo cual, según él, parece injusto. Me contó que incluso algunos de sus colegas de trabajo se enteraron de esto, porque la publicación era de carácter público y había aparecido en sus feeds, ya que él estaba etiquetado en ella. Esto no proyectó una buena imagen de él en su entorno laboral, y lo que yo había hecho solo había generado una gran cantidad de drama innecesario en sus vidas, según su perspectiva. Así que lamento haber publicado sobre cómo mis padres me pidieron que me fuera de casa y me mudara con mi tía en mi 16º cumpleaños, porque mi hermana estaba embarazada y necesitaban mi habitación para el bebé. Actualización 1. Antes de contar lo que sucedió, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por tomarse un momento para comentar en mi publicación. Sus palabras amables significan mucho para mí. Ahora, para responder algunas de las preguntas que muchos de ustedes parecen tener sobre por qué no me fui de la casa de mis padres antes y por qué esperé a que me pidieran que me fuera, especialmente cuando mis abuelos y mi tía parecían dispuestos a ayudar. La razón es que no fui tratada exactamente con crueldad. Como ya mencioné en la publicación original, nunca fui maltratada como tal, sino que simplemente fui ignorada y no deseada. Esa también es una forma de maltrato, pero para mí simplemente me alegraba de no estar siendo golpeada o que me hablaran mal. Todavía tenía un techo sobre mi cabeza y comida para alimentarme. Así que me había convencido a mí misma de que estaba bien y no pensaba que fuera importante sentirme amada o algo por el estilo. Realmente no me di cuenta de que estaba siendo descuidada porque se había vuelto tan normal para mí. En cuanto a por qué no acudí a mi familia en busca de ayuda, simplemente no quería ser una carga para ellos. También me preocupaba lo que pasaría si se negaban a ayudarme y de alguna manera mis padres se enteraban. Eso sería muy malo para mí en casa, ya que a mis padres les importan mucho las apariencias y cuestiones similares. Por eso, simplemente guardé todo para mí y traté de lidiar con ello mientras sufría en silencio. Mi tía no ofreció llevarme con ella porque no quería insultar a mis padres y ni siquiera estaba segura de si yo quería vivir con ella. Así que por eso no lo hicimos antes. Pero ahora que esto es lo que ha sucedido de manera orgánica, supongo que todo salió bien. Ocurrió un poco tarde, pero aún así, mejor tarde que nunca. Ella está en conversaciones con un abogado en este momento para que mis derechos de custodia sean transferidos a ella, y será una tarea difícil convencer a mis padres de renunciar a sus derechos, ya que ahora la herencia está en juego. Pero incluso si esto va a juicio, sé que mis abuelos y mi tía me respaldarán. Mi tía ha estado muy arrepentida conmigo desde que llegué aquí, porque se ha dado cuenta de lo descuidada que estaba en mi propia casa y se siente mal por nunca haber intentado hablar conmigo al respecto, ya que sentía que no le correspondía intervenir y permitir que esto continuara. Al menos ahora el aire está despejado entre mi familia y yo, y me siento mucho mejor sobre el futuro en este momento. Luego está también el tema de mi hermana.
En mi publicación original mencioné que ella me envió un mensaje de texto diciendo que quería reunirse conmigo en persona, si eso era posible, pero no sabía qué decirle, así que ignoré ese mensaje. Ella nunca había sido personalmente cruel conmigo y había adoptado el mismo comportamiento que mis padres. Simplemente había estado distante de mí durante la mayor parte de mi vida, pero si tenía que hablar conmigo, generalmente era amable. Pensé que toda la idea de echarme para que su novio y su hijo pudieran vivir con ella y nuestros padres era su iniciativa, así que también estaba molesta por eso, ya que significaba que ahora iba a empezar a tratarme mal y mostrar su verdadero rostro. Teníamos una relación extraña, tensa y tirante, pero aún así me agradaba más que mis padres, porque solía ser amable conmigo cada vez que hablábamos, y no era su culpa que mis padres la quisieran más que a mí. Así que cuando hace 3 días me envió otro mensaje de texto pidiéndome que la visitara, decidí llamarla y preguntarle por qué quería verme. No tenía intención de volver a casa, que es donde suponía que ella estaría, pero para mi sorpresa, me dijo que estaba viviendo con su novio en este momento y no se sentía lo suficientemente bien como para salir. Así que me pidió que fuera a verla para que pudiéramos hablar de todo lo que estaba pasando en la familia. Me comentó que tenía muchas cosas de las que quería conversar conmigo. Entonces, por curiosidad, fui a verla. Una vez allí, primero me pidió disculpas por nunca haber hablado en mi defensa, a pesar de saber que nuestros padres la favorecían a ella y nunca me favorecían a mí. Siempre ignoraban todos mis logros para celebrar los suyos, y yo siempre fui la hija menos querida, pero ella nunca hizo nada para remediar eso. Simplemente nunca se sintió cómoda hablando con nuestros padres sobre este tema, así que lo dejó pasar. Y como yo parecía estar bien y conforme con el trato que recibía, ella se sentía menos inclinada a decir algo al respecto. Ahora se había dado cuenta de que eso estaba bastante mal y quería que las cosas cambiaran, así que me pidió disculpas. También me dijo que el arreglo de vivienda era algo de lo que nuestros padres no le habían hablado en absoluto, y se sorprendió al enterarse de que me habían echado para acomodar al bebé y a su novio, porque no tenía idea de que esto había sucedido. Ni siquiera había pedido nada de esto, y su plan había sido simplemente vivir con nuestros padres hasta que el bebé tuviera unos meses, y luego se mudaría con su novio. Había querido mudarse antes, pero se quedó solo por insistencia de mis padres. Sin embargo, después de mi publicación, se dio cuenta de que esto no podía continuar y se mudó en una semana. Tuvo una gran pelea con nuestros padres por mudarse porque creían que era una mala decisión. Ahora ni siquiera se están hablando porque la acusaron de ser ingrata y egoísta, nada de lo cual era cierto, ya que ella nunca les prometió nada a nuestros padres y ellos simplemente asumieron cosas por sí mismos. Así que todo ese drama fue en vano al final, ya que mis padres terminaron perdiendo a sus 2 hijas. Al menos ella me pidió disculpas por ser una mala hermana y una mala persona en general, lo cual perdoné porque no creo que elegir no perdonar me ayude de ninguna manera. Hablamos las cosas y ella me dijo lo mismo que mi tía, que a partir de este momento estaría allí para mí pase lo que pase. Así que eso fue agradable. Actualización 2. Han pasado apenas 3 días desde mi última actualización y hoy mi tía me informó que mis padres han aceptado renunciar a sus derechos parentales. Los trámites y demás aspectos legales estarán completos pronto. Ella se encargará en breve del aspecto legal de mi custodia y tengo sentimientos encontrados. Me siento feliz de que finalmente vaya a tener un hogar donde no me sienta constantemente indeseada e innecesaria, pero también me embarga un cierto vacío y tristeza por algunas cosas. Me resulta extraño que finalmente esto esté sucediendo, pero es lo mejor. Esto es lo que yo quería. Actualización 3. Bueno, hola a todos. Ya han transcurrido un par de semanas desde que mi tía asumió mi cuidado. Ahora es mi tutora legal, así que hurra por eso. También descubrí que mis padres solo renunciaron a mi custodia porque, después de que le dije a mis abuelos que no quería volver a vivir con ellos, les comunicaron a mis padres que podrían perder toda su herencia o quedarse con el 50% de lo que iban a recibir inicialmente si renunciaban a mi custodia, y prometían no molestarme de nuevo de ninguna manera. Supongo que todos sabemos lo que eligieron mis padres. No me sorprende y a estas alturas ni siquiera me importa,
porque esto simplemente me hace sentir como si hubiera esquivado una bala allí. Sin embargo, todavía mantengo contacto con mi hermana. Mis padres están tratando de reconciliarse con ella antes de su fecha de parto, pero ella quiere un tiempo para sí misma en este momento. Así que les ha dicho que quiere su espacio y que dejen de molestarla todos los días. Llegados a este punto, no puedo evitar reírme de lo patética que han vuelto su propia familia. Pero bueno, soy feliz con mi tía y eso es lo único que importa.